Suelo repetir en mis programas lo importante que es para un conocedor de vinos distinguir los diferentes tipos de los innumerables clases de vino que tenemos a nuestra disposición. Así, cuando una persona se dispone a cenar o a comer, pues analiza qué le apetece y distingue, pues prefiero pescado, prefiero carne de cerdo, prefiero carne de cordero o prefiero una pechuga de pollo. Sabe elegir entre las diferentes comidas. Algo similar tendría que hacer un conocedor de vinos sobre los diferentes tipos de vinos que están a nuestra disposición y conocer las uvas, conocer las diferentes elaboraciones y elegir un vino que tenga más o menos cuerpo, más o menos acidez, más o menos alcohol, más o menos tanino, y elegir el vino que le apetece en ese momento. Es muy ilustrativo comparar dos vinos hechos respectivamente con dos tipos de uvas diferentes, o sea, dos vinos monovarietales de dos uvas diferentes, porque nos dan un conocimiento magnífico sobre cómo son los vinos que dan esas uvas. Pero para hacer esa prueba necesitamos dos vinos homogéneos en el sentido de que sean de la misma zona, que sean de la misma añada, que sean preferiblemente de la misma bodega, que tengan un precio similar y que tengan igual envejecimiento. Cuando conseguimos esto, como ocurre en el día de hoy, pues es un laboratorio, una forma de conocer las diferencias que da cada uva al hacer cada vino. Por eso vamos a conocer las diferencias entre dos uvas nacidas en Aragón, en España, con vocación viajera esparcidas por todo el mundo, que son la Garnacha y la Cariñena. Muy esparcidas en Francia, que de hecho llegó a tener más hectáreas de uva garnacha que en la propia España, y que en Francia se conocen como Grenache y Carignan, y que se encuentran en la mayoría de los países productores de vino. Hoy analizamos estas uvas, la Garnacha y la Cariñena, y catamos cómo son los vinos hechos con Garnacha y con Cariñena, monovarietales. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que le entiendan todos. Las dos uvas que vamos a estudiar hoy, la Garnacha y la Cariñena, tienen, como ya he dicho, su origen en Aragón, en el norte de España. Y desde allí se han expandido pues prácticamente por todo el mundo. La primera expansión fue cuando España eran diferentes reinos y el reino de Aragón se expandió por el sur de Francia, actual Cerdeña, Italia, por el Mediterráneo, y allá por donde fue expandiéndose, pues fue llevando tanto la Garnacha como la Cariñena. Estas uvas, las dos, las encontramos muy abundantemente en el sur de Francia, en Cerdeña, en Italia, y luego han seguido viajando, han ido a Estados Unidos, a Australia, Argentina, a Uruguay, a Chile, a México, a Israel. Las tenemos prácticamente por todo el mundo. La Garnacha es su origen en español. Es más conocida internacionalmente por el nombre que le dan los franceses, Grenache. Y hay incluso un Día Internacional de la Garnacha, de la Grenache, que con ese nombre francés lo instituyó un inglés.
Hay competiciones de las mejores garnachas del mundo. En Italia y sobre todo en Cerdeña, esa uva le llaman Canonau. Y siempre la garnacha se ha usado para hacer mezclas y se sigue usando fundamentalmente en Rioja y fundamentalmente en el sur de Francia. Languedoc, Roussillon, Ródano. Pero actualmente pues cada vez hay una tendencia mayor en vinificarla separadamente, haciendo vinos monovarietales. La uva garnacha, cuando hablamos de garnacha, hablo de la garnacha tinta. Existen otras dos mutaciones que son muy minoritarias, que es la garnacha blanca, que apareció espontáneamente en un viñedo de garnacha tinta. Aparecieron algunos racimos de uvas blancas, y así se originó la garnacha blanca. Tenemos también la garnacha peluda, llamada así porque en el envés de la hoja del viñedo aparece como una vellosidad. Y tenemos tanto la peluda como la blanca son mutaciones espontáneas. Pero tenemos también la garnacha tintorera, que es una mezcla, una hibridación hecha por el ser humano, que es una mezcla de uva garnacha tinta con Petit Bouschet, la garnacha tintorera o Alicante Bouschet, que así se llama, es la misma uva. Pues esta uva, de piel fina, maduración tardía, se adapta perfectamente a un clima seco y caliente. Por eso es una uva especialmente adaptada al clima mediterráneo y a otros países que tienen climas muy cálidos. Es muy resistente a la sequía, suele dar un buen alcohol, es alta de alcohol y al tener la piel fina, pues da vino con bajo tanino, baja capa, o sea, baja cantidad de alcohol, y suele dar vinos también de baja acidez. Es una uva todoterreno, porque con la garnacha se hacen tintos jóvenes, se hacen rosados, son famosos los de Navarra en España o los de Tabel en Francia, se hacen vinos generosos, como son, por ejemplo, del sur de Francia, de Bagnols. También se hacen en Argentina, en Australia, vinos generosos con la uva garnacha. Se hacen grandes vinos también. Tenemos ya muchos vinos que han alcanzado una altísima puntuación y algunos de ellos del Priorato de Gredos que han alcanzado los míticos 100 puntos de Parker. Una uva que se arrancó mucho en España en la década de los 70, de los 80, para dar paso a otras variedades que se consideraban más interesantes, pero que hoy en día está en pleno resurgir. Usada tradicionalmente para mezcla, hoy en día cada vez se elaboran más vinos monovarietales de garnacha. Hablemos ahora de la cariñena. Del mismo origen, expandido con el Reino de Aragón, recibe diferentes nombres. En Francia a la cariñena le llaman cariñán. En Rioja le llaman mazuelo o mazuela. El origen cariñena viene ligado a una ciudad de Aragón que se llama así, Cariñena, y que es el centro de la denominación de origen cariñena, una denominación propia de vinos y una de las más antiguas, una denominación que comenzó a constituirse en 1933. El nombre de mazuelo o mazuela, que es como se llama en Rioja, pues viene de un pueblo de Burgos que se llama así, Mazuela. Las uvas, según iban adaptándose, pues cuando se llevaban de un lugar a otro, pues muchas veces había tendencia a llamarlas del nombre de donde se traían, que no tenía que coincidir con el origen de la uva primigenia, de la uva original. En Cataluña a la cariñena se le llama Sansó y en Italia se llama Carignano y en Estados Unidos, que también hay bastante, se llama Carignan. Pues bien, hoy en día el primer país que tiene viñedo de cariñena es Francia, con 80.000 hectáreas, llegó a tener 167.000 hectáreas. El segundo país es España, el tercero es Italia, el cuarto es Estados Unidos y después pues la tienen Chile, Argentina, México, Israel, Malta, Chipre, en fin, Croacia también se encuentra algo, infinidad de países. A diferencia
En similitud con la garnacha, ambas uvas están muy bien adaptadas a climas muy secos, aguantan muy bien la sequía, son una planta de porte muy fuerte, con sarmientos muy robustos, sobre todo la cariñena impide la mecanización, la vendimia con máquina, porque los racimos suelen crecer muy cerca de esos sarmientos tan robustos y es difícil de mecanizar, con lo cual se suele coger siempre a mano. Diferencia, pues la garnacha de piel fina, la cariñena es de piel más gruesa. Por lo tanto, la garnacha va a ser baja en tanino, que lo da la piel, baja en capa o más baja que la cariñena, que lo da la piel, y la cariñena va a tener más capa y más tanino. Asimismo, la cariñena va a tener más acidez normalmente que la garnacha. Existen otras dos mutaciones de cariñena, como son la Carignan Blanc, una mutación que también tornó a uva blanca, y la Carignan Gris, que es algo rosada. Se dan fundamentalmente en el sur de Francia, que es, como ya he dicho, donde se encuentran las mayores plantaciones de cariñena. Vamos a analizar nuestros vinos y vamos a catar la diferencia. Nuestros vinos pues son bastante homogéneos, son de la misma zona de la denominación de origen cariñena, que ya he dicho que se comenzó a constituir en 1933, es la más antigua de Aragón y se encuentra en el norte de España. Una zona, a cariñena le llaman los vinos de cariñena le llaman popularmente el vino de las piedras, porque es una zona muy pedregosa, terrenos muy poco fértiles, muy secos, cálidos, ideales para la producción de buen vino. El nombre de Cariñena se lo da la ciudad de Cariñena, en la provincia de Zaragoza, a unos 50 kilómetros de la capital. Estos vinos son de la misma bodega también, de la cooperativa San Valero, son de la misma cosecha del 2022, tienen el mismo envejecimiento, tienen 6 meses de barrica y son lógicamente de distintas uvas. Aquí tengo la garnacha y aquí tengo el monovarietal de Cariñena. La cooperativa San Valero pues lleva produciendo vinos desde 1944 y es un caso de cooperativa de éxito, ya que produce el 27% de todos los vinos de la denominación de origen cariñena, produce una grandísima variedad de vinos de muchas uvas diferentes y la mayoría de las uvas que se encuentran en cariñena pues son la garnacha y la propiamente llamada uva cariñena. Exporta la cooperativa San Valero a 33 países diferentes, por lo cual no os costará mucho trabajo encontrarlos en aquellos países desde donde me estéis viendo. Los dos corchos que tenemos en estas dos botellas de forma borgoñona, pues son dos magníficos corchos de una gran calidad. Son corchos colmatados, pero asimismo de una buena calidad y sobre todo muy largos. El precio de estos dos vinos es muy asequible. En Aragón se producen vinos de muy buena calidad y muy asequibles y se venden en el entorno entre 6 y 8 euros. Vamos a observar nuestros dos vinos, garnacha y cariñena. Bueno, la capa, como era de esperar, tiene más capa el vino hecho con uva cariñena, se aprecia más cantidad de color y en cuanto a oxidación se ve levemente algo más evolucionado la garnacha que la cariñena. La lágrima muy consistente en los dos vinos. Vamos al aroma. La uva garnacha es una explosión de fruta roja, madura en este caso, el mismo envejecimiento de los dos vinos, 6 meses en barrica. También encontramos aromas de especias
y un tono balsámico, que puede recordar un tono de eucalipto. Tiene un aroma intenso, limpio y un aroma muy agradable. Vamos al aroma de la cariñena. El tono de intensidad es algo menor. Recuerda fruta asimismo, pero la fruta no pesa tanto como pesa en el aroma de la garnacha. Aquí la cariñena es algo menos frutal y casi destaca más los aromas terciarios. A mí me recuerda a cuero, incluso alguna nota tostada, un aroma limpio pero algo menos intenso que la garnacha. Vamos a la boca con la garnacha. Este vino seco es muy goloso, entra llenando la boca y apetece seguir viviendo más. Es un vino carnoso, un vino con potencia, un alcohol alto y una acidez moderada. La longitud es media y la amplitud media también. Vamos con el cariñena. Destaca por una mayor acidez, mayor frescura, algo menos de alcohol, un vino seco también, pero las notas están clarísimas. Este vino tiene más capa, tiene más acidez y algo de más tanino, la cariñena. La garnacha da un vino más frutal, algo más alcohólico, no hay gran diferencia, pero algo más bajo de acidez, un vino más carnoso en boca, y el cariñena, pues como ya he dicho, con más frescura, con más acidez, es un vino que en boca pues es más fresco. Más tanino, el tanino también se nota, con lo cual son dos estilos de vinos de la misma región, pero que producen pues unas sensaciones diferentes. Fruta, ligereza, acidez muy poca, más tanino, más acidez y menos intensidad aromática que la frutosidad que da la garnacha. En fin, podéis probarlo, vinos muy económicos, vinos muy buenos. Yo puntúo el garnacha con 90 puntos, el cariñena con 89, pero por un precio de 6 euros no le podemos pedir mucho más. Son vinos de muy buena calidad, muy disfrutables, lo podéis conseguir en diferentes lugares, incluyendo también la propia bodega, comprarlos, hacer la prueba en vuestra casa y grabaros la diferencia entre un vino de garnacha y un vino de cariñena. En fin, espero que hayáis disfrutado esta prueba, que para mí es muy interesante, y que tengáis felices vinos.